Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4, mis hermanos. Un minutito. Dice la palabra de Dios, mis hermanos: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre y Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permite estar en tu casa. Nos permite, Señor, ahora acercarnos a tu palabra, Señor. Te ruego que nos ayudes, Señor, y seas tú taladrando en los corazones, Señor, esta verdad del Evangelio que está plasmada en estos versículos. Ayúdanos, Señor, sé tú obrando. En nombre de Jesús, Señor, lo dejamos en tus manos. Amén. Toma su lugar, mis hermanos. Hay un texto, mis hermanos, por ahí en primera de Pedro, capítulo 5, que para mí, de manera personal, siempre ha sido una ilustración muy vívida, muy clara, ¿sí? Y es cuando Pedro advierte a todos los cristianos, y lo vimos aquí cuando expusimos primera de Pedro, advierte a todos los cristianos que el enemigo, demonio, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa ilustración a mí siempre me ha sido, como le decía, muy clara, porque a mí de niño me encantaba ver National Geographic, todos los programas de naturaleza. Y para mí siempre ha sido muy claro el método que los leones y ese tipo de animales usan para cazar. Ellos no se van sobre el animal más grande, ellos no se van sobre el animal que está con más compañía. También a veces suelen no irse por el animal en mejor salud. Cuando ellos atacan, regularmente no lo hacen solos, regularmente es manada, se juntan varios. Cuando ellos atacan, se esconden para no ser vistos, se esconden para no ser oídos, y cuando menos lo piensan, ese animalito que se separó del resto, ese animalito que se descuidó, cuando menos lo piensan, los leones ya están encima, ya no hay nada que puedan hacer. Mis hermanos, esta carta, como lo hemos visto, es de vital importancia, mis hermanos. En el paso no va a ser lo mismo aquí, pero en el paso recordamos, y ya lo vimos aquí también. Satanás, el mundo, nuestra carne, nos anda jugando. No sé si le pueden subir un poquitito más, por favor. Mis hermanos, no es un juego. La iglesia no es un juego. La guerra espiritual en la que estamos es una guerra, no es un juego, mis hermanos. Por ello, he aquí la importancia, mis hermanos, de esta carta. Juan quiere que sus lectores, mis hermanos, estén bien afianzados en su salvación. Y como mismo Pablo lo llegó a decir, no mismo venga yo a ser reprobado. Yo habiendo predicado a otros, no venga yo mismo al final, no siendo. Juan, a diferencia de todas las demás cartas, mis hermanos, no gasta tinta ni papel presentándose. Si se fijan en el versículo 1, no empieza diciendo gracia y paz a vosotros los que están en la iglesia. No. Juan a lo que va. Mis hermanos, lo que vamos a ver hoy, a pesar de que no es en sí un eslabón más, sino que es la introducción a la carta, ¿sí? Sí nos da el objetivo de la carta, el porqué de la carta, y Juan lo va a empezar a detallar en los versículos que vamos a ver. De manera, mis hermanos, que otra vez estamos ante unos versículos, ¿sí?, que nos van a exponer tanto necesidades que tenemos de estar escudriñando nosotros mismos, y por qué es necesario y para qué Dios quiere que lo hagamos. Piénsenlo de esta manera, mis hermanos. Dios inspiró una epístola completa, no más para escudriñarnos.
Esta epístola no tiene, no hay, o sea, eso es lo principal, aunque pueda haber dos cosas que se tiñen también alrededor de esta carta. Lo principal, Dios quiso dárnosla para escudriñar nuestra salvación. Vayamos al versículo 1, mis hermanos. Recuerde que hemos empezado un poquito en desorden, pero vamos a tomar el orden. Versículo 1. Con las primeras tres palabras ya tenemos, mis hermanos. Lo que era desde el principio. Recuerde que esto es una carta en consecuencia de los gnósticos, ¿sí? En consecuencia de las falsedades que ellos están predicando, ¿sí? Y ellos traían mensajes nuevos, ellos traían nueva revelación. Eso es lo que ellos decían, lo mismo que se viene diciendo todavía. Y como les decía, mis hermanos, Juan se va directo. Y con esto, Juan le está dando ya un batacazo a ellos. Lo que era desde el principio, no ha cambiado el mensaje. Sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Dios se ha revelado de la misma manera. No hay nada nuevo. Así, la primera tinta, Juan ya está poniendo los puntos sobre las i, como ya lo he dicho también. Juan no va a gastar tiempo. Amoroso, pero directo. Lo que era desde el principio. No hay nuevas revelaciones entonces. Un solo evangelio, un solo plan de redención. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mis hermanos, con esta sencilla declaración que Juan hace, inicial, establece que el mensaje del evangelio acerca del verbo de vida es permanente e inalterable. Dos cosas, permanente e inalterable. Y quiero que vean, mis hermanos, también cómo tenemos esa cierta similitud con su evangelio. El principio del verbo, el verbo con Dios y el verbo de Dios. Entonces, Juan está empezándolo de manera tan directa, mis hermanos. Y luego fíjense lo que dice. Seguimos el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Por eso siempre lo digo, no alcanza a decir, leemos bien rápido la Biblia. Fíjese bien, lo que hemos oído, visto con nuestros ojos, hemos mirado y palpado nuestras manos. Mis hermanos, nuestra fe no es una fe que salta al acantilado. Nuestra fe tiene un fundamento, mis hermanos, no es más porque sí. Nuestra fe no es ciega, como muchos pueden decir. Pues no está basada en leyendas, ni mitos, ni cuentos fantásticos. No, mis hermanos. De hecho, los únicos que llama ciegos la Biblia son los incrédulos. Son los únicos. Juan está hablando la realidad de un verbo encarnado. Fíjese, fíjese cómo lo describe. Lo que hemos oído. ¿Quién lo está escribiendo la carta, mis hermanos? El apóstol Juan. Quien estuvo con Jesús en su ministerio terrenal, uno al lado del otro. Y Juan está constatando, nosotros lo oímos. Nosotros lo oímos. No termina ahí, Juan. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Nadie nos contó. Yo lo vi. Yo estoy constatando lo que apareció y todo lo que va a venir después. Es el fundamento que Juan hace para todo lo que viene después. No son cuentos que me estoy inventando, no. Yo lo vi. Yo lo vi. Nosotros, bueno, hablando yo en singular, pero él lo pone en plural. Nosotros hablando de los apóstoles. Nosotros lo vimos con nuestros ojos. Continúa. Lo que hemos mirado. ¿No se le hace redundante? Fíjese lo que dije primero. Lo hemos visto con nuestros ojos y luego enseguida lo que hemos mirado. Vemos bien rápido la Biblia. Una cosa es ver y otra cosa es detenerse a analizar y contemplar. Ellos no nomás vieron a Jesús de lejos. Ellos no nomás estuvieron con él un ratito. No. Ellos tuvieron el tiempo, mismo, la bendición de estar con Dios encarnado y poder contemplar, mis hermanos, las enseñanzas que él mismo daba. Oyeron. Son los mismos. Estos mismos que oyeron son los mismos que escribieron, mis hermanos, la palabra de Dios. La palabra inspirada por Dios. Y palparon.
nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué decían los gnósticos? Que su cuerpo realmente no había verdaderamente muerto, ni había verdaderamente resucitado, etcétera, etcétera. Juan está diciendo, no, era de carne y hueso. Nosotros lo tocamos. Y si nos aventuramos más, podríamos decir que Juan podría decir hasta que, y yo me puse en su pecho y me recargué en su pecho y estuve con él, lo abracé. No me puedes contar nada a mí. Nuestra fe, mis hermanos, se fundamenta en esta palabra inerrante y infalible de Dios, donde, mis hermanos, como Juan está detallando tan claramente, en primera persona, cada hecho histórico, mis hermanos, es real. Cada punto geográfico existió o existe, cada persona y personaje es precisa. Y lo sabemos no solo por las evidencias arqueológicas, históricas, hasta científicas. Estamos seguros porque Dios es el autor mismo de su palabra. Porque su palabra no ha fallado, no ha errado y sigue teniendo el mismo poder hasta el día de hoy. No ha cambiado. Y si la han querido lo que quieran, no la pueden quitar. No la van a poder remover. Juan 20, versículos 27 al 31. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos y alarga acá tu mano y métala a mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no estaban escritas en este libro. Estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Por qué Jesús invitó a Tomás a tocarlo? Para que vieran que realmente había resucitado, para que vieran que realmente era Él y que sentaba con ellos también a comer. Después lo vemos más adelante. Mis hermanos, a veces podemos estar muy ajenos a la palabra y podemos pensar que estos dos versículos no tienen, este versículo no tiene ninguna aplicación para nuestra vida, pero sí la tienen, mis hermanos. Los gnósticos tenían este afán de querer agregar a Cristo y algo más. Como toda falsa religión tiene esa necesidad de agregar a Cristo. Sí, Cristo la Biblia, pero algo más. Cristo la Biblia y no hay relación. Cristo la Biblia, pero también el apóstol. Cristo la Biblia, pero también... El problema, mis hermanos, está en la suficiencia de Cristo, porque para algunos no es suficiente. Y yo le pregunto si Cristo es suficiente para usted. Tanto doctrina como nuestra vida misma. ¿O es solo Cristo cuando estamos bien? Pero cuando algo sale mal, como no queremos, o tenemos un problema enfrente, la tentación, la enfermedad, o la fama, o el poder, entonces es Cristo y algo más. Mis hermanos, muchos tienen a Cristo como accesorio. No, de verdad, mis hermanos. Y podemos salirnos bien rápido de la foto, como siempre digo, mis hermanos. Pero pongamos a analizar nuestra propia vida. ¿Cuántas veces no utilizamos a Jesús como accesorio? Tan sencillo como se esfuerza todo lo que se puede esforzar. La realidad es que no. Cristo debe ser todo, mis hermanos. Porque el momento que Jesús, mis hermanos, deja de ser suficiente para una congregación, entonces empiezan las falsas doctrinas. El momento que Cristo, mis hermanos, ya no atrae tanto, mis hermanos, entonces empezamos con las botargas arriba del templo, en el altar. Entonces ahí empezamos con cositas. Porque Cristo y su palabra dejó de ser suficiente. Cristo y su palabra dejó de ser suficiente para que mis niños se conviertan. Ya dejó de ser suficiente, por tanto hay que buscarle a ver cómo lo hacemos. ¿Es Cristo suficiente para nosotros, mis hermanos? En nuestra vida diaria. Es suficiente el Señor. Lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos contemplado. Como les decía ahorita, la realidad de la encarnación, mis hermanos, la segunda persona de la Trinidad,
Es una realidad, mis hermanos. Juan lo está escribiendo. Y Juan lo escribe de una manera, como les decía ahorita, tan hermosa. O sea, él mismo se recargó en el pecho de nuestro Señor. Y es hermoso, mis hermanos, el pensar cómo este verbo que era Dios, Dios mismo fue encarnado. Primera de Juan 1, 2 y luego el 14. Primera de Juan 1, 2 y luego el 14. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era el principio con Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios vino a habitar con nosotros. Dios vino a esta tierra por amor a nosotros. Pues sí, por amor a su nombre, pero también por amor a la iglesia. Lucas 24, 39 y 43. A 43, perdón. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y no creyéndolo aún ellos, de gozo y maravillados, díjoles: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron aparte un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Dios, mis hermanos. Dios volteando a vernos a nosotros. Bueno, ese verbo encarnado, ese Dios encarnado es el que Juan está escribiendo. Y lo que Juan está diciendo no ha cambiado nada, sigue siendo el mismo mensaje. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Este Cristo, mis hermanos, ese fue el último mensaje de Dios, por decirlo de alguna manera. Fue la última gran manifestación de Dios para con la humanidad. Lo vemos en Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, y en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo. Quiero que vean algo, mis hermanos. La encarnación del Verbo no fue una experiencia privada. No fue algo que nomás los apóstoles pudieron ver. No fue algo que nomás ellos pudieron tocar, oír. No, mis hermanos. Todos lo vieron. Y aún después de la resurrección. Mis hermanos, el mensaje del Evangelio no es una revelación por unos pocos. Fue anunciado a todos y de manera tan clara, mis hermanos. Este privilegio que ellos tuvieron no se lo quedaron solo ellos. Después vemos a Pedro, si no me equivoco, diciendo: impuesta necesidad me es ir a predicar. No, Pablo, impuesta necesidad es predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas. Ahora yo le pregunto a mis hermanos: ¿cuántos cristianos hay que se hacen privada la revelación? ¿Cuántos cristianos hay que sí hacen privada la revelación? ¿Cuándo fue la última vez, mis hermanos, que le predicamos el Evangelio a alguien? A lo mejor estamos siendo gnósticos y nos damos cuenta, hermanos. ¿Cuándo fue la última, hermano? No comparten el Evangelio, no comparten el mensaje, no comparten el mandato de evangelizar a otros. Entonces, que eso no es suficiente, hermano. Que eso no es todo. Es un mandato para todos, mis hermanos. No importa dónde esté, cómo esté, dónde esté, a qué hora, no importa. Es un mandato para todos. El mensaje del Evangelio no es una filosofía más, no es una religión más, no era un Dios más, sino la verdad única revelada por Dios para salvación del hombre.
Es el mensaje del Evangelio. Y yo le pregunto a mis hermanos si estamos cumpliendo el mandato más básico y para todos que Jesús nos dejó. Pero te doy gloria. ¿Es cierto? No, mis hermanos, no seamos hipócritas. No le estamos dando gloria a Dios. Darle gloria a Dios es predicación. Parte es predicar su evangelio. Llevarlo a otros. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, aquí Juan nos está diciendo que hay dos propósitos por los cuales que él está escribiendo esta carta. Hay dos consecuencias de pasar por esta carta y que Dios nos hable por esta carta. Hay dos consecuencias que tienen que salir de aquí, dos frutos. Número 1, va a tener comunión con los apóstoles, con los hijos de Dios. Mis hermanos, estamos unidos a Cristo. Somos la iglesia, pero somos un cuerpo, como Cristo con la cabeza. Pero estamos unidos, mis hermanos. A su vez que estamos unidos con Cristo, mis hermanos, también estamos unidos con todos los demás cristianos a través de toda la historia de la humanidad, del cristianismo, mejor dicho. Estamos unidos con ellos, mis hermanos. Y de hecho la palabra que está ahí se llama, en el griego es koinonia, que significa participación mutua en una causa en común o una vida conjunta. Todos estamos unidos. Una iglesia, un cuerpo, un solo rebaño, con todos nosotros creyentes en el tiempo pasado, presente y futuro. Y lo que nos une es el Evangelio de Cristo. Es una vida y un amor mutuo por quienes son uno en espíritu. Aunque aquí Juan no nos está todavía poniendo como un eslabón más. Sin embargo, yo me voy a adelantar un poquito. Si usted no ha experimentado jamás, y no es una cosa experimental que de repente, no, es algo que habita en nosotros, esa unión con otros cristianos, algo anda muy mal. Esa unión con Cristo, mis hermanos, una está con Abraham. O sea, estamos unidos en un solo cuerpo, mis hermanos, con Jesús. Pero entre nosotros, mis hermanos, estamos unidos porque somos la iglesia de Dios. Somos el rebaño de Él. Juan 17:21, porque me están viendo raro. Para que todos sean una cosa, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Quién se está refiriendo con una cosa? La iglesia, nosotros. Estamos unidos por algo más fuerte que la sangre normal, que la sangre física, que es la sangre de Jesús, su sacrificio. Hechos 4:32, fíjese lo que dice. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno desea hacer suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. No estoy diciendo aquí que todos saquemos nuestras cosas y que todos tengamos en común todo. Pero debe de existir en nosotros un sentimiento muy similar a eso. O sea, en otras palabras, gozarse con los que se gozan. Llorar con los que lloran. ¿Estamos unidos, mis hermanos? ¿Cómo está nuestra comunión con otros hermanos y no solo con los que me caen bien? ¿Cómo está, mis hermanos? Ahora, no se confundan, esa hermandad o esa fraternidad, mejor dicho, fraternidad, no es invitarlos a una carne asada. Eso no es. Ya lo he dicho y me he cansado de decirlo. Eso no es. Eso no significa que estamos muy unidos como hermanos. Es cierto. Eso no es.
La fraternidad es cada vez lo que pasa, por ejemplo, en las veladas. Eso es fraternidad. Cuando hablamos todos por un solo Dios y con una sola meta de la cual nos gozamos y hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es tener fraternidad. En ese momento está teniendo fraternidad. Vamos a invitarlos para ver el partido. Ese texto, mis hermanos, que Jesús usa y que lo hemos malinterpretado muchas veces. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve en la cárcel y no me invitaste, enfermo. Bueno, ese texto, mis hermanos, literalmente, aplicándolo bien, está hablando a cristianos. ¿Sabe por qué? No sé si lo he dicho aquí porque no es que ya no sé ni dónde. Pero ¿sabe por qué? Porque en ese tiempo los cristianos estaban echados en la cárcel. ¿Y sabe cuál era el problema de visitar a un cristiano echado en la cárcel? Que iban a sospechar de que iba. Que también era cristiano, porque iba nomás, era el único que iba a ayudar al otro cristiano que estaba en la cárcel. ¿Y a qué se arriesgaba? Al bote también. Estuve en la cárcel y no fuiste. Ahí se nota la unión. Tuve hambre y mejor le damos a los de afuera que a los de adentro. Y no estoy hablando de adentro de la casa, de nuestra casa, aquí. Procuramos tanto a veces, mis hermanos, o procuramos tanto nuestra piedad afuera y venimos y decimos, todo lo que, hermano, ¿y los de aquí? Eso es unión. No invitarse a la carne asada. Fíjese lo que dice. Fíjese el texto tan claro. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Nueva traducción viviente. Excelente, muchas gracias. Vamos despacito. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 16. El que hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y fíjese muy bien, y cada parte, otra vez, por favor presten atención a esta parte, y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Jamás Dios quiso llaneros solitarios. Jamás Dios quiso que brinquemos de iglesia en iglesia. Jamás Dios quiso que alguien en su casa y nomás aquí yo y Dios. Eso no es bíblico. Somos parte de un cuerpo, somos parte de una estructura, mis hermanos. Y ese texto nos lo está dejando bien claro, por eso es esta versión. Cada parte, cada coyuntura, dice la versión más antigua, y coyuntura se refiere a cada punto, ¿cómo se llama en medicina? Articulación. Cada punto de articulación, mis hermanos, es importante uno con el otro, porque entre todos se ayudan a que el cuerpo funcione como debe de funcionar. Si estamos alejándonos, si no nos importa la comunión con otros hermanos, si no nos importa el crecimiento, estamos haciendo que a veces sea más difícil. Para Dios no, la iglesia va a crecer. A lo mejor usted es el que sabe más fuerte. Pero cuando me duele el pie, no camino igual. No corro igual. Mis hermanos, yo le voy a preguntar algo. ¿Cómo voy a ejercitar el amor entre hermanos si se aleja? De acá lejos, Dios lo bendiga, hermano. No, mis hermanos. La primera, entonces, es comunión con todos los cristianos, alrededor de toda la historia y los presentes, obviamente. Número 2, Juan también habla de una comunión no solo con los apóstoles, con ellos, sino también una comunión con Dios. Lo más increíble es que el Evangelio, mis hermanos, nos da esta comunión con Él. O
sea, una cosa es la comunión entre nosotros, mis hermanos, pero más grande es estar en comunión, en paz con Dios 3 veces santo. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Mis hermanos, pensemos en qué necesidad Dios tenía de traernos a existir. O sea, ¿qué necesidad tenía Dios de crear la humanidad y tener comunión con nosotros? Ninguna. Ninguna. Él estaba perfecto, como hemos aprendido fundamentos, perfecto, completo, no necesitaba nada ni a nadie. Pero Dios le plazó en su voluntad crear la raza humana y todavía seleccionar un grupo de bola de impíos, cochinos, marranos, limpiarlos y tener comunión con ellos. Es por esa comunión que tenemos con su Hijo Jesucristo que nos ve a nosotros. Es por Jesucristo, mis hermanos, porque Él está en medio entre nosotros y el Padre, en que Dios nos trata como nos trata, en que ahora heredamos lo que heredamos. Tenemos las bendiciones ganadas, las mismas bendiciones ganadas por Cristo las tenemos nosotros, mis hermanos. Él fue resucitado, nosotros también tenemos la resurrección. Él espera un reino eterno, nosotros también juzgaremos con Él el reino eterno. No solo aquí, sino también tenemos el reino que nos espera también allá. Tenemos la victoria sobre Satanás. Tenemos la victoria sobre este mundo. Tenemos la glorificación que nos espera. Todas son obras ganadas por Jesús. Pero mis hermanos, también estamos en Cristo. Es porque estamos en Cristo, que tenemos entrada en el cielo, que tenemos nuestra paz, que tenemos el cuidado de Dios, pero también su amor. Y todo está en esa palabrita, que se me ha olvidado cuando te expliqué ese texto, coinonía. Esta unión, mis hermanos, es de tal manera. Juan 17:23. Esa unión es tan real, tanta. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. ¿Y lo que dice, hermano? Y que los amaste tal como me has amado a mí. Tal como me has amado. Mis hermanos, este extracto está en una oración de Jesús con el Padre. Una oración que es de intercesión entre nosotros y para con el Padre. Jesús está intercediendo por nosotros. Y parte de esa oración nos está diciendo que Dios nos ama, que por dicho sea de paso, el contexto sigue siendo la unión, la coinonía. Dios nos ama. La unión es tan real, Jesús está ahí, que Dios nos ama como Él amó a su Hijo. No, perdón, como Él ama a su Hijo. Mis hermanos, esto es grande. ¿Cómo es posible que Dios me ame a mí, transgresor impío, que aún sigo pecando después de ser salvo, y me ame igual que como ama a su Hijo? ¿Cómo es posible, mis hermanos, que Dios me exprese a mí el mismo amor con el que ama a su Hijo? ¿Cómo es posible esto, mis hermanos? Porque Jesús está en medio. Porque estamos unidos en Él. Porque estamos en Cristo. Es por eso que tenemos esa paz, mis hermanos. Tenemos la paz ganada por Dios. Por Jesús en la cruz del Calvario. Dios nos ama tal como amó a su Hijo. Como ama a su Hijo. Entonces nos está hablando de la comunión con la iglesia, comunión con Dios. Pero entonces llega el segundo propósito, versículo 4. Para que nuestro gozo sea cumplido. Para que nuestro gozo sea cumplido. Los cristianos de ese tiempo, mis hermanos, estaban siendo bombardeados por estas herejías. Pero es precisamente la predicación del Evangelio, al estar expuestos a la verdad, que nos llena, que nos ayuda a estar llenos de gozo. Y no es una idea de Juan 15:11, entonces obviamente es Jesús hablando. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros
y vuestro gozo sea cumplido. Quiero citar aquí algo. El gozo, mis hermanos, es algo muy profundo y significativo. Algo que afecta por completo a toda la personalidad. En otras palabras, se trata de esto. Solo existe una cosa que puede producir verdadero gozo, y es la contemplación del Señor Jesucristo. La contemplación de Él. Él satisface mi mente, satisface mis emociones, satisface todos mis deseos. Él y su gran salvación incluyen la personalidad plena y nada menos, y en Él estoy completo. Es decir, el gozo es la respuesta y la reacción de alma al conocimiento del Señor Jesucristo. Entre más lo conozco, mi gozo se vuelve más grande. Si eso no es una realidad en usted, mi hermano, algo anda mal. Es una cita de Martin Lloyd-Jones. El gozo está en Cristo, en contemplarlo a Él, y ninguna otra cosa, mis hermanos, que no sea Cristo. Ninguna otra cosa, mis hermanos, que no sea Él, ni siquiera la doctrina por sí misma. Yo lo decía ahorita en la mañana, el gran pecado de los que tenemos la sana doctrina es la soberbia. Ese es nuestro gran pecado, mis hermanos. Y esa soberbia viene de mirar, se disfraza de que estoy mirando solo a Cristo, pero no es cierto, estás haciendo un ídolo de la doctrina, de que sabes mucho. Ese es el gran pecado de los que tenemos la sana doctrina, del cual nos tenemos que cuidar. Mis hermanos, no miremos a los hombres. Pablo también, no me acuerdo si en Corintios me parece, era el problema que ellos tenían. Unos decían que de Apolos, otros que de no sé quién, otros que de Pablo. Todos son uno. No pongamos nuestra confianza en otros buscando aprobación. El gozo en Cristo no lo vamos a encontrar en ninguna otra persona, mis hermanos. Tengamos cuidado, mis hermanos, en poner nuestra mirada en los hombres. Y lo menciono aquí porque también yo lo cito, y pues también lo cito cuando salen con sus cosas. Esta semana se supo algo fuerte. Se supo de este pastor, mis hermanos, que pastor principal en su iglesia, maestro en el seminario que yo creo de los más grandes y de los que más ha tenido impacto en la historia de la humanidad posiblemente. Parte también de un ministerio grande con otro hombre que también ya parte de la presencia, y hasta donde sabemos nunca hubo nada. R.C. Sproul. El ex seminario donde estaba era el de John MacArthur. Tenía su propio ministerio aparte de la iglesia. Un hombre del cual yo he estudiado, he leído, no libros no he leído de él, pero yo he estudiado mucho de él, de sus estudios, lo que me refiero. A los 73 años, 73, ¿sí?, fue apartado de toda obra ministerial por adulterio. Alguien que predicaba con MacArthur, en la iglesia de MacArthur, que se sentaba al lado de MacArthur, de R.C. Sproul, de Paul Washer, de Miguel Newton. ¿Qué aprendimos con Demas, mis hermanos? No es por quien me rodeé. Eso no me hace igual de consagrado que ellos. ¿Y qué pasa? Muchos que ponen la mirada en el hombre. Es un golpe fuerte, hermanos. Uno se lo espera de ciertos cristianos, pero nunca se lo espera de alguien como él. De un pastor, de un teólogo, de un doctor de esa índole, de ese calibre. Mis hermanos, si él, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted, hermano? Tengamos mucho cuidado en poner la mirada hasta en mí mismo. Fíjese bien lo que decía este pastor. Salomón, el hombre más sabio, cayó en inmoralidad sexual. Sansón, el hombre más fuerte, cayó en inmoralidad sexual. David, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó en inmoralidad sexual.
No pensemos que somos tan sabios, tan fuertes, tan consagrados, o ya estamos tan grandes, mis hermanos, que no podemos caer en un pecado tan grave como es ese. Bueno, 73, esa edad ya es para que ya, compa. Ya, o sea, ya. Y a los 73 años tiró toda la basura. Todo lo que había hecho. Aunque siga siendo verdad. Lo oigo, pero yo no puedo. Incomoda. Incomoda. Aunque siga siendo verdad. Y duele, mis hermanos, porque Satanás está de fiesta. De fiesta. Pero mis hermanos, antes de caer en tanta falsa sentimentalismo, ¿cómo está su vida, hermano? ¿Cómo está mi vida? Y por ahí dicen que ya lo sabían varias personas. Todavía peor. Mis hermanos, cuando hay pecado en una iglesia, escúcheme bien, no nomás es culpa del pastor. Si como congregación nos quedamos calladitos, porque es el hermano sutanito, porque es el doctor Steve Lawson, somos igual de culpables. No es el trabajo únicamente del pastor, mis hermanos, está exponiendo el pecado. Si ya se sabía eso, y varios lo sabían, Dios se encarga. Así, Dios se encarga. Que Dios lo perdone, que Dios lo restaure. Pero mis hermanos, volviendo a nuestro mensaje, se acabó el chisme de la semana. No ponga su mirada en el hombre. No ponga su gozo en la predicación de un hombre. No ponga su confianza en la doctrina de un hombre. No ponga, mis hermanos, su esfuerzo, que su esfuerzo no dependa de una congregación, de un pastor, de un hermano, de una hermana, sino que siempre nuestra mirada esté enfocada en quien debe estar enfocada, en Cristo, mis hermanos. Juan enfoca todo en Cristo, mis hermanos. Juan constantemente está diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Constantemente Juan está volteando nuestra mirada hacia Cristo. Porque estos hermanos estaban siendo bombardeados por posiblemente aquellos que habían salido de entre ellos, como Juan más adelante lo dice, Pedro, que habían salido, posiblemente salieron entre ellos y ahora eran gnósticos. Vaya sorpresa. ¿Usted cree que no mueve? ¿Usted cree que no mueve el pecadito de este pastor? Claro que mueve. Claro que mueve. No miremos las cosas. No miremos las cosas materiales, mis hermanos, a qué me refiero. El mundo habla de encontrar la felicidad en lo material, el dinero, la salud, el trabajo. Muchos lo tienen y aún así siguen buscando la felicidad. No miremos tampoco qué tan grandes son nuestros problemas, mis hermanos. Si la mirada también está en qué tan grande está la muralla, o la pared, o el muro, como quiera llamar, pues nunca se va a caer, hermano. No pongamos la mirada ni siquiera en nosotros, mis hermanos. Tenga cuidado hasta de su sombra. A mí estas cosas cuando pasan no es para juzgar, mis hermanos. Dios me hace voltear a ver mi propia vida y decir, Señor, caramba, a mí me da miedo, mis hermanos, y miedo en el sentido del temor, mis hermanos, porque me falta. Y ese es el propósito de Juan, mostrarnos que nos falta y hacer algo. Hacer algo. Mis hermanos, ¿qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué ha hecho con los mensajes? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo se nota, mis hermanos, nuestro esfuerzo al venir a la iglesia? ¿Cómo se nota que tenemos gozo, mis hermanos? ¿Cómo? ¿Hay verdaderamente gozo? ¿Tenemos unión con otros hermanos? ¿Tenemos esa comunión también con Dios? ¿Qué ha pasado con esa comunión con Dios, mis hermanos?
¿Realmente estamos tan firmes y certeros de que esta es la palabra viva de Dios, de quienes lo tocaron, de quienes lo escucharon, de quienes se recostaron con Él? Pues entonces la vamos a obedecer. Oremos, mis hermanos.